El caso trata de una paciente de 20 años, primigesta, con 32 semanas de embarazo, con un control prenatal previo. Presenta tos productiva de 2 semanas de evolución, por lo que podría considerarse sintomático respiratorio, y debido a esto se deben de hacer pruebas para tuberculosis. Los síntomas que son indicativos de sospecha de tuberculosis son malestar general acompañado de fatiga, disnea progresiva, fiebre nocturna, anorexia y sudoración nocturna. Además, la paciente presenta edema en miembros inferiores, estretores crepitantes en ambos campos pulmonares y no ganancia de peso, signos que nos hacen sospechar de tuberculosis. Por otro lado, es importante destacar que la paciente es residente de Coatepeque, que es el municipio con más incidencia de tuberculosis en Quetzaltenango, por lo que esto es considerado un factor de riesgo. Ya que se sospecha que la paciente podría tener tuberculosis, se explicarán a continuación una serie de pruebas que se pueden realizar a mujeres embarazadas con sospecha de tuberculosis. La prueba de tuberculina o PPD se utiliza principalmente para detectar la presencia del bacilo de tuberculosis en personas sospechosas. Tiene una sensibilidad de 99% y especificidad del 95% cuando la prueba es realizada correctamente. Para realizar la prueba, se necesita reconocer la complejidad de la inoculación. Por ejemplo, al momento de insertar la aguja, debe observarse la punta de la misma para reconocer que está en la epidermis. O al momento de inocular, se debe obtener un levantamiento circunscrito de la piel de coloración pálida dando un aspecto de piel de naranja, de 5 a 10 milímetros, lo que asegura se realizó de manera correcta. Se recomienda utilizar el PPD de 2 unidades de tuberculina, de la cual se aplica 0.1 ml por vía intradérmica en la cara anterolateral del antebrazo, en la unión del tercio superior con el tercio medio. Por otro lado, la revisión de la prueba se realizará 48 o 72 horas pasadas la inoculación. Asimismo, la medición de la misma se realiza a través de una regla transparente, midiendo el diámetro de la induración en milímetros. La interpretación de la prueba depende del tamaño de la induración, de los factores de riesgo epidemiológicos y la situación de la salud del individuo. Es decir, a pesar de presentar induración de gran tamaño, puede ser negativo si no se presenta criterios de riesgo, los cuales son personas con factores de riesgo para tuberculosis diferentes de VIH, historia de consumo de drogas o ADVP seronegativos para el VIH, personas que viven en residencias de ancianos, hospitales o prisiones, personal sanitario, niños menores de 5 años. La interpretación negativa se obtiene cuando la induración es inferior a los diámetros indicados en positivos, es decir, si presentan o no los criterios de riesgo. En la imagen del lado izquierdo se representa una induración positiva de una persona sin criterios antes mencionados. En la imagen del lado derecho se muestra un ejemplo de una prueba negativa. No se toma en cuenta el eritema que rodea la induración. La baciloscopía es la técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control del tratamiento de la tuberculosis pulmonar del adulto. La muestra debe colocarse en un envase de boca ancha, de no menos de 50 milímetros de diámetro. Este debe tener una capacidad entre 30 y 50 mililitros, un cierre hermético y debe ser de plástico resistente a roturas. Deben de tomarse 2 o 3 muestras. La primera muestra debe ser tomada en el momento de la consulta, por lo que se denomina muestra inmediata. La segunda muestra la debe de recolectar el paciente en su casa por la mañana al despertar, por lo que se denomina muestra matinal. La tercera muestra se toma cuando sea requerida. Durante la obtención espontánea del esputo, el primer paso para asegurar la calidad de la baciloscopía consiste en explicar al paciente, con mucha claridad,
La importancia de examinar muestras de esputo y la necesidad de recolectar esputo y no saliva. La muestra de esputo mucopurulenta proveniente del árbol bronquial es la que asegura mayor probabilidad de que se puedan observar bacilos. Una buena muestra tiene aproximadamente 3 a 5 mililitros, es generalmente espesa y mucoide. Puede ser fluida con partículas de material purulento. El color es variable y puede ser blanca, amarillenta y hasta verdosa. La técnica más rápida, sencilla y accesible para realizar el diagnóstico de la tuberculosis es la tinción ácido-alcohol resistente, la cual permite la detección de todos los miembros del género Mycobacterium, pero para que sean detectables deben existir entre 10.000 y 100.000 bacilos por mililitro en una muestra de esputo entre 5 y 10 mililitros. Esto hace que un porcentaje variable de los casos de tuberculosis, entre el 30 y el 50%, no sean bacilíferos, por lo que en una baciloscopía negativa nunca se descartará la enfermedad. El estudio microscópico del esputo para la búsqueda de bacilos ácido-alcohol resistentes sigue mostrando una alta sensibilidad del 80% y especificidad del 97.5%, con un valor predictivo positivo de 73.3% y negativo del 93%. Así, la sensibilidad es elevada si se está ante una tuberculosis con patrón cavitatorio en la radiografía de tórax, pero decrece claramente en las tuberculosis que solo tienen infiltrados y, sobre todo, en las que se presentan como formas nodulares o masas. Las técnicas de tinción más empleadas son las tinciones clásicas, Ziehl-Neelsen y Quinioun, y la fluorescente de auramina-rodamina. La baciloscopía mediante tinción con fluorocromos aporta la ventaja de que los bacilos, al verse fluorescentes, se pueden observar mucho mejor y se puede trabajar en el microscopio con menos aumentos, lo que permite observar mucho más campos en menos tiempo. Consigue un ahorro de tiempo que la hace costo eficaz en laboratorios que procesan más de 25 o 30 baciloscopías por técnico y día. Esta tinción es utilizada con frecuencia para la detección de bacilos ácido-alcohol resistentes. Este método es rápido para la confirmación de una enfermedad por micobacterias. Esta tinción se tiñe con carbolfucsina. Primero se decolora con una solución de ácido alcohol y a continuación se aplica una tinción de contraste. La sensibilidad de esta prueba es elevada en las muestras respiratorias y en las muestras a partir de las cuales se aísla un gran número de micobacterias, por lo cual la especificidad de la prueba es superior a un 95% cuando se realiza de una manera cuidadosa. Para realizar la técnica, primero se coloca un trozo de papel absorbente sobre el frotis de tal manera que cubra solo el frotis. Después se humedece el papel con fucsina. El frotis no debe secarse, así que se añade continuamente colorante para evitarlo. Se permite la emisión de vapores por 5 minutos. Después se retira el papel y se deja enfriar y se lava con agua de la llave. Se decolora con el alcohol ácido dejándole actuar durante 2 minutos. Luego se lava con agua de la llave. Se contrasta con azul de metileno de Loeffler durante 1 minuto. Se lava con agua de llave y se seca. Después se podrá ver al microscopio. Es conveniente saber que las placas no son las que hacen el diagnóstico de la tuberculosis, sino los estudios bacteriológicos. Sin embargo, la radiografía de tórax permite orientar al médico sobre el grado de la afección y si realmente ésta existe. En las embarazadas antes del primer trimestre de embarazo, esto no es posible, porque se correría el riesgo de que las radiaciones que se producen con los rayos X puedan afectar al feto. Por ello, las radiografías tienen que hacerse después del primer trimestre y colocar una placa protectora de metal sobre el abdomen. La radiografía de tórax antero-posterior se utiliza para detectar anormalidades en el pecho. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de los pulmones y pueden diferir en tamaño, forma, densidad y cavitación.
Estas anormalidades pueden indicar tuberculosis, pero no pueden usarse para diagnosticarla de manera definitiva. La radiografía de tórax tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. Se pueden observar infiltrados que constituyen superficies pequeñas de bordes poco definidos, tenues, que reflejan el compromiso de las estructuras broncoalveolares. Los nódulos son sombras redondeadas, pequeñas, de bordes algo más definidos que los infiltrados y tamaño variable. Las cavidades son imágenes claras, redondeadas de tamaño variable, paredes finas, con o sin contenido y que traducen la destrucción del pulmón. El ensayo IGRA consiste en una prueba sanguínea que valora la respuesta inmunitaria frente a Mycobacterium tuberculosis, creada originalmente para ser más específica y sensible en el diagnóstico de tuberculosis, sobre todo en pacientes previamente expuestos al BCG por motivo de vacunación o terapia oncológica, así como en personas expuestas a la mayoría de micobacterias no tuberculosas. Resultado positivo. El ensayo se logra al detectar el interferón gamma producido por linfocitos T en respuesta a antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Resultado negativo. Esto significa que la sangre de la persona no reaccionó a la prueba y que no es probable que tenga la infección de tuberculosis latente ni la enfermedad. Las dos modalidades de la prueba IGRA disponibles comercialmente son T-SPOT-TB y QFT-GIT. La sensibilidad de la QFT-G es de 77% y de la TBL del 25%. La especificidad de la QFT-G es del 90% y de la TBL del 98%. Para la realización del IGRA, con una aguja se extrae sangre en tubos especiales y se envía al laboratorio. El laboratorio debe comenzar la transformación de la sangre entre 8 y 16 horas después de la colección. En el caso de T-SPOT-TB, idealmente se requieren 6 a 8 mililitros de sangre venosa, recolectados en una sola alícuota, diseñada para la preparación de células mononucleares. Se obtienen células a través de pasos sucesivos de centrifugado y lavado. Posteriormente se contabilizan, se colocan células mononucleares junto con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis en dos pocillos de una placa de microtitulación. El panel A contiene ESAT6, mientras que el panel B contiene CFP10, cubiertos con anticuerpos específicos contra interferón gamma. Un pocillo sin antígenos, control nulo, así como un pocillo con fitohemaglutinina, control positivo. Las placas se incuban a 37 grados Celsius durante la noche y, posteriormente, se lleva a cabo el ensayo con reactivos adicionales para visualizar finalmente el número de células T específicas productoras de interferón gamma. Los resultados se reportan como positivos, panel A control nulo y o panel B control nulo, mayor a 8 manchas, y negativos, panel A control nulo y panel B control nulo, menor a 4 manchas. En el QFT-GIT se lleva a cabo en dos etapas. Primero, se requieren 3 ml de sangre venosa colocados en 3 alícuotas heparinizadas de 1 ml. Control nulo realiza ajustes según los antecedentes del paciente, efectos de anticuerpos heterófilos o interferón gamma inespecífico en muestras sanguíneas. Tubo con antígenos TB y tubo con mitógeno. Puede actuar como control positivo de cada espécimen empleado. Después se incuban a 37 grados Celsius con antígenos de prueba por 16 a 24 horas. En el segundo paso, los tubos se centrifugan, se remueve el plasma y se mide la cantidad de interferón gamma, unidades por mililitro, mediante ELISA. Para lo anterior se requiere sustraer la cantidad de interferón gamma del nivel de interferón gamma del tubo con antígenos TB y mitógeno, en caso de ser utilizado.
El resultado es reportado como positivo cuando la producción de interferón gamma en el tubo con antígenos TB es significativamente superior a la cifra de interferón gamma en el control nulo, negativo o indeterminado cuando la respuesta al mitógeno es baja, menor a 0.5 unidades por mililitro, y en asociación a una respuesta negativa en una muestra sanguínea frente a los antígenos TB. El X-Expert es una prueba de amplificación del ácido nucleico totalmente automatizada para la cual emplea un cartucho para diagnosticar la tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. Este método purifica, concentra, amplifica mediante una prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real e identifica secuencias de ácido nucleico específicas del genoma de tuberculosis. Los resultados se obtienen a partir de muestras de esputo, sin procesar en menos de 2 horas. Actualmente, este método es el único de su tipo que emplea un cartucho que contiene todos los elementos necesarios para la reacción, incluidos los reactivos liofilizados, amortiguadores líquidos y soluciones de lavado. El proceso de detección y caracterización se realiza en tiempo real, con un dispositivo láser de 6 colores. Esta es una técnica con alta sensibilidad y especificidad para muestras respiratorias, siendo el método recomendado por la OMS. La FDA ha validado esta prueba solo para muestras respiratorias. En un estudio realizado en 341 muestras extrapulmonares se reportó una sensibilidad de 95% y especificidad de 100%. Sin embargo, diversos metaanálisis han reportado sensibilidades más bajas, del orden de 77.3 a 53%. La especificidad fue consistentemente mayor, a 98.7% en los distintos tipos de muestras. La OMS recomienda actualmente como test inicial X-Expert MTB/RIF para diagnóstico de TBC extrapulmonar. Para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar se realiza directamente desde una muestra de esputo fresca o desde un sedimento de esputo, obtenido después de descontaminar y concentrar el esputo. En ambos casos se combina con el reactivo, se mezcla manualmente o con vórtex y se incuba a temperatura ambiente por 15 minutos. Luego, 2 ml de muestra se transfieren al cartucho que se introduce a la plataforma para completar la prueba. Para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, las muestras del líquido cefalorraquídeo, biopsias de otros tejidos, etc., pueden requerir homogenización, concentración o descontaminación, previo a ser procesados por el X-Expert MTB/RIF. Se realizan de la manera habitual, pero dentro de un gabinete de seguridad y en un laboratorio de contención. Esta prueba utiliza balizas moleculares para detectar resistencia a la rifampicina. Estas son sondas de ácidos nucleicos que reconocen y reportan presencia o ausencia de la secuencia normal del gen Rpo-beta de tuberculosis silvestre, sensible a rifampicina. Se usan 5 balizas marcadas, cada una cubre una secuencia de ácidos nucleicos separada dentro del gen Rpo-beta amplificado. Cuando una baliza se une a una secuencia coincidente, emite luz fluorescente, lo que indica la presencia de la secuencia del gen característico de la tuberculosis sensible a rifampicina. Los posibles resultados y sus interpretaciones son los siguientes. Tuberculosis no detectada, negativo para tuberculosis. La tuberculosis detectada, resistencia a rifampicina no detectada, es positivo para tuberculosis sin resistencia a rifampicina. Tuberculosis detectada, resistencia a rifampicina detectada, es positivo para tuberculosis con resistencia a rifampicina. Tuberculosis detectada, resistencia a rifampicina indeterminada, se debe examinar nuevamente la muestra. Inválido, error o sin resultado, examinar una nueva muestra. Los bacilos de tuberculosis no suelen causar enfermedad en personas inmunocompetentes y la incidencia de enfermedad es mayor en pacientes con VIH, por lo que cuando el paciente es diagnosticado positivamente para tuberculosis, es importante hacerle pruebas también para detectar VIH. Se conocen 3 pruebas para la detección del VIH:
La primera es la prueba de anticuerpos. Esta prueba trata de detectar anticuerpos contra el VIH en la sangre de una punción del dedo o en la saliva. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando una persona está expuesta a bacterias o virus. Se utiliza para averiguar si una persona tiene VIH de 3 a 12 semanas después de la infección, debido a que puede tardar semanas o más en producir anticuerpos. La mayoría de las pruebas son rápidas, pues los resultados están listos en 30 minutos o menos. Tiene una sensibilidad alta, cercana al 100%, y una especificidad del 98 al 99%. La siguiente prueba es la prueba de anticuerpos y antígenos contra el VIH. Detecta anticuerpos y antígenos contra el VIH en la sangre. Cuando una persona ha estado expuesta al VIH, los antígenos aparecen en la sangre antes de que el cuerpo produzca anticuerpos. Esta prueba generalmente detecta una infección por VIH de 2 a 6 semanas después de la infección. Es de los más comunes en las pruebas de VIH y es rápida. Por medio de una punción del dedo se extrae la sangre y toma 30 minutos o menos para tener los resultados. Tiene una sensibilidad alta, cercana al 100%, y una especificidad del 98 al 99%. La última prueba es la prueba de ácido nucleico. Buscan el virus mismo en la sangre. La prueba indica si la persona tiene el VIH o la cantidad de virus presente en la sangre. Aunque es rápido, son muy costosas y no se usan rutinariamente como pruebas de detección a menos que la persona haya tenido recientemente una exposición de alto riesgo y presente síntomas tempranos. Si un resultado es negativo, esto quiere decir que usted no tiene la infección por VIH. Un resultado negativo también podría significar de que tiene el VIH, pero es muy pronto para detectarlo. Los anticuerpos y antígenos contra el VIH pueden tardar varias semanas en aparecer en el cuerpo. Si su resultado es negativo, su médico profesional de la salud podría pedir más pruebas de VIH. Si su resultado es positivo, le harán una prueba de seguimiento para confirmar el diagnóstico. Si las dos pruebas son positivas, eso quiere decir que usted tiene la infección por VIH, pero no significa que tenga SIDA. En el caso que el ensayo resultara reactivo y el establecimiento de salud contara con otra prueba rápida cuyos antígenos para atrapar los anticuerpos fueran diferentes a la primera, entonces se procederá a efectuarla y, si el resultado reactivo persistiera, se considerará que el individuo tiene un diagnóstico presuntivo de infección por el VIH. En el caso que el ensayo resultara reactivo y el establecimiento no contara con otra prueba rápida cuyos antígenos para atrapar los anticuerpos fueron diferentes a la primera, entonces se procederá a efectuar un ELISA de tercera o cuarta generación. Si este resultara reactivo, se considerará que el individuo tiene un diagnóstico presuntivo de infección por el VIH. En ambas situaciones, la ratificación definitiva del diagnóstico de la infección por el VIH requiere de una prueba confirmatoria, como es la inmunofluorescencia, que en caso de ser positiva se confirma que está infectado con VIH. Si es negativo, no está infectado, y si es indeterminado, se procederá a realizar la prueba de Western blot. De ser positiva, se confirma que está infectado con VIH. Si es negativo, no está infectado, y si es indeterminado, se procederá a repetir la prueba en 3 a 6 semanas. Ahora bien, si las pruebas rápidas resultaran no reactivas en cualquiera de las fases mencionadas, se considerará que el individuo no está infectado, salvo que exista la presunción de que se encuentra en el periodo de ventana.